extienda su mano. Estoy en un lugar santo y quiero que la fortaleza de Dios, su oración, me ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche, Dios, a hacer lo que tú nos dices que tenemos que hacer. Padre, te agradezco por estar en este lugar, por mis hermanos, oh Dios, y que tu palabra es la que nos da aliento, que nos da firmeza, Dios, para seguir adelante. Te agradezco, Señor. Yo sé, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días, dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Te agradezco, Padre. Te agradezco, Señor, por todo lo que se haga en este lugar, Dios. Que seas tú que dirijas mi boca, Dios. Que lo que hable sea porque tú, oh Dios, lo deseas hacia la iglesia, Dios. Te agradezco, Señor. Ayúdame, Señor. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor, hermano? Permítame unos segunditos que estoy con el tiempo. Hoy sí. Mire, desde el mes de marzo Dios hablaba conmigo y yo sé que los hermanos que han pasado aquí no es fácil. Amén. Pero dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Y quiero hablar de un tema que se titula El poder del evangelio. ¿Cuántos creen que el poder está en el evangelio? Dice la palabra, no sé si mis hermanos me ayudan, el poder del evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, el apóstol Pablo, de sus 14 cartas que nuestro pastor nos enseñaba, carta a los romanos, llega a una iglesia atestada de idolatría. Y llega y confronta y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted y yo no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo al que cree. El de Tegucigalpa, el de San Pedro Sula, los 18 departamentos de nuestro país. ¿Por qué? Porque de donde está el evangelio dice que está la justicia de Dios y que más el justo por la fe vivirá. Pero mire qué tremendo cuando consultaba yo qué significa salvación. Dice que es el supremo bien que una religión ofrece. Es el supremo bien que una religión ofrece. La salvación. Dice la palabra que usted ya conoce esos versículos. Dice Hebreos 11:6 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y que esto no es de nosotros ni de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nos habla que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso, cuando el Señor envió a dos a evangelizar, dice que les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio, hermanos? Poder y autoridad. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio
Al que creyere y fuere bautizado será salvo, y al que no creyere será condenado. Entonces los discípulos hicieron lo que el Señor les encomendó. Mire, predicar el evangelio no es un don, es un mandato. Es un mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención cuando en el libro de Hechos capítulo 12, Dios habla hoy, la versión, dice, y en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios ha dado otra persona por la cual podemos ser salvos. Allí en Hechos, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Reina Valera 1960, que es la que usted más, cuando yo me convertí hace unos años, fue la primera que leí. Pero dice que en ninguno otro hay salvación. Las religiones no salvan, quien salva es Cristo. Hay muchas religiones. Y por eso cuando estos hombres de Dios, Pedro y Pablo, se paraban a una multitud, le decían, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque estaban convencidos y persuadidos que el que había muerto en la cruz se llamaba Jesús y el que había entregado toda su vida. Pero mire qué interesante, siempre en el libro de Hechos, si mis hermanos me ayudan en Hechos capítulo 2, versículo 21, mire, dice, pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque escrito está en la palabra. Dice que esta es la palabra que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es lo que nosotros debemos de creer. Porque cuando dice que, pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Mire qué tremendo. Y no solo eso. Segunda de Timoteo 1:9. Le pido a mis hermanos que me ayuden. Dios dice, nos salvó. Estoy con la traducción Dios habla hoy. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. ¿Qué le parece a usted? Pablo le está mandando esta carta a Timoteo y le dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios aquí? Llamados hasta un canto hay de ese, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Eso somos un pueblo de Dios escogidos. Usted y yo no somos cualquier cosa. Fuimos elegidos, llamados y elegidos para hacer la obra de Dios. Y esa es la razón por la cual yo vivo. Y usted vivimos para Dios porque Dios es amor. Pero también dice Pablo, ahí en mismo Romanos que leía 1:16, salvación, pero también hay justificación.
Romanos 5:1 dice que somos justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes aquí? Firmes, dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. Diga conmigo, y no solo esto. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? No se acongojen en la tribulación. Porque mire lo que produce la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y nosotros somos impacientes. Ese es el problema. Que queremos para hoy las cosas. Nuestro pastor decía que en el banco uno se desespera cuando mira Coca-Cola, ¿va? Y sabiendo que es el billete de uno, ¿va? ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer cola. Y eso nunca nos gusta, hacer cola. Nos gusta que las cosas se resuelvan así. Pero interesante, un reto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Dios? Para exigir. Y nos volvemos como ese niño altanero cuando en el comercio, en la tienda, quiere el juguete y se revuelve. Y hasta que el juguete se le compra. Ahí está satisfecho. Pero que dice, somos justificados cuando nos observan de algo malo que hayamos hecho. ¿Oyó eso? Somos justificados cuando nos absorben de algo malo que hayamos hecho. Por eso hay una ley de justicia. Y esa ley de justicia usted lo exime de responsabilidad o lo exime de no responsable. Pero por eso está una ley. Entonces, ¿usted cree que aquel muñeco que está en la Corte Suprema de Justicia, que tiene una balanza, eso significa mucho? Tiene que estar a un mismo nivel. Amén. Y esa es la razón que dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Nosotros estamos enamistados con Dios. Ay, ¿cómo? Claro. Nos separaba. ¿Qué nos separaba? El pecado. Porque dice que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando yo leo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna nosotros la estamos disfrutando desde este momento que hemos venido a los pies de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esto. Y mire qué tremendo. Porque en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo. ¿Cuántos saben aquí? Que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba. Entonces tenemos que diferenciar cuando estamos en mucha prueba. Algo anda mal. Debemos de identificar dónde estamos parados, qué nivel de vida estamos llevando, porque nos están midiendo. En ese instante nadie le gusta estar en pruebas. Amén. Entonces dice aquí que tremendo, fíjese, cuando nos habla que dice que produce paciencia la tribulación y que la paciencia produce prueba y que la prueba esperanza. Pero mire qué tremendo. También dice que nos da salvación, justificación y redención. Dice que fuimos redimidos
de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vana manera de conducirnos. Y dice que Él le plació dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En lo que Jesús hizo, redimirnos de la maldición y esclavitud del pecado, purificándolos con su muerte de cruz. Colosenses 1:15, estoy en el punto 3, hermanos. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, Él es el primogénito de toda creación. Y nos habla acá que dice que somos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos pecados Dios nos ha perdonado? Infinitos, incontables, porque solamente Él perdona pecados. Y allí mismo en Colosenses 1, 21, 22, dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. ¿Escuchó eso? Se fija cómo fuimos redimidos, cómo Dios nos restauró de nuestra vana manera de vivir. Como dicen en mi pueblo, no valíamos ni un 5. ¿Me entiende? No valíamos nada. Pero cuando Cristo nos escogió y nos llamó por su sangre preciosa, nos limpió de todo pecado y de toda maldad, Él nos hizo valiosos. Y es lo que aquí nos habla, que dice que presentarse ante Él sin pecado y libre de toda culpa. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire qué tremendo. Además dice que santificación. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Escuchó eso, hermano? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué santidad? Elegido para Dios y apartado del mundo. No podemos estar en la iglesia y en el mundial. No podemos con un pie aquí y el otro acá. O somos de acá o somos de allá. Porque dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Entonces cuando dice que la santidad es algo que usted debe de purificarse. Se echa de ver cuando en un vaso de agua está sucio. Se mira la suciedad. Y yo no creo que usted y yo nos tomemos un vaso de agua sucio. Y ese es el problema, que nosotros a veces con nuestras actuaciones, con nuestro testimonio, dejamos mucho que decir. Y a veces la gente no cree. Y dice ser como fulano. No es posible. Entonces, Pablo estaba confrontando a estas personas a través de esta palabra y le dice, mire, qué tremendo. En 2 de Timoteo 2:22 le dice a Timoteo, mire qué tremendo. Creo que es el siguiente, hermano. Estoy en el 4. Santificación. Mire cómo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas, hermano? ¿De cuáles cosas nos tenemos que limpiar? De todo lo que nos asedia, de todo lo que nos contamina, de todo aquello que está en el mundo, pero no somos del mundo.
Por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Cuántos son útiles al Señor aquí? Y dispuestos para toda buena obra. Dice un versículo, dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Escuchó? Que procuremos con diligencia, no con negligencia, presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos la palabra de verdad. Y este es el evangelio de poder. Usted no se ponga enojado cuando le digan evangélico. Gloria a Dios, es evangélico. Es de las cosas buenas, de las cosas nuevas. Entonces, mire, dice, sigo leyendo, y dispuestos para toda buena obra. Dispuestos para toda buena obra. Nuestro pastor nos predicaba el servicio anoche. ¿Estamos dispuestos para toda buena obra? Que no puedo, si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, si yo estoy aquí es porque Cristo me fortalece. Si usted está allí es porque Cristo le fortalece. El día de mañana usted va a estar aquí en vez de mí y Cristo le va a fortalecer. Entonces, por eso es que dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo fui joven hace una semana. Y me convertí de la edad de 20 años. Cuando allá cantamos con el himnario de una iglesia muy celosa a la palabra. Pero yo me levanté con un espíritu. Me le pegué a alguien, pastora, que me metió al evangelio. Y me llevó al San Felipe a predicar. Vaya, Esther, éntrale. Luego íbamos a asilo de inválidos. Y para la gloria de Dios, estuve en la 18 y la 19, no preso de la PC. Predicándole a los presos. Me fui a Santa Rosita, que había que llevar una bolsa de solo monedas, desde que uno entraba. Pero ¿por qué lo hizo eso? Porque ay de mí si no lo hago. Se me ha impuesto necesidad si yo no lo hago. Eso dice Pablo en esas cartas. Entonces, ¿por qué? Porque no debemos de avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si usted se avergüenza, no sé qué decirle, no tengo cómo darle respuesta. Pero yo le dijera que no se avergüence del evangelio. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los del corazón limpio que invocan al Señor. Mire, cuando uno entra a una madurez espiritual, no lo mueve nada. Porque no me dio la mano el hermano. Hay que me la dé otro día si tiene chance. Pero hay gente que por pequeñeces, por cositas así, ¿me entiende? Por eso es que nosotros tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que ser personas muy diferentes a los demás, que marcamos la diferencia. Porque no es del que corre ni del camino, sino del que el Dios tiene misericordia. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y para eso vine hoy, hermano Esther, mejor me lo hubiera dicho en el parqueo. Hermano, gracias a Dios que usted está aquí. Y mire qué tremendo. Cuando nosotros cuidamos la santificación, la sanidad, hermano, el poder del evangelio, hay sanidades, hay poder en las sanidades. Mire, fíjese que
que cuando los discípulos entraron así todos como novatos los discípulos, eran sin letras, no habían ido a la autónoma, no habían estado en las universidades privadas. Y mire, empezaron ellos a expandirse y a dar el evangelio, hermanos. Y llegaron a lugares, hermanos, tremendo, liberando endemoniados, sanando enfermos, porque ese es el mandato. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanos. Echarán fuera demonios, dice. Comerán cosas mortíferas y no morirán. No vaya a practicar eso, porque me va a echar la culpa a mí. El hermano Yester dijo: ¿por qué es que nosotros debemos de orar siempre que comemos? Que tal si nos dan algo ahí, algo extraño. Por eso dice: comerán cosas mortíferas y no morirán. Ese es el evangelio de poder. Entonces, mire, rapidito. Dice la palabra, que no tengo escrito aquí esto. Dice que la sanidad divina, en el Salmo 147:3, creo que sí. Estoy en el 5, hermanos. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire, cuando usted tiene una herida y le cae un poquito de sal o limón, ¿qué hace, hermano? Le arde. Entonces es necesario que le pongan una venda. Entonces por eso dice el salmista: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado quebrantados de corazón y Dios nos ha vendado nuestras heridas? Porque tal vez tuvimos un disgusto con el compañero de trabajo, con el vecino, con el taxista, con el bucero. Se nos atravesó, nos dijo algo. Entonces, mire, ahí está la medicina. Hay una medicina interior. Pero cuando Pedro y Juan, hermanos, llegaron a la iglesia de Antioquía, visitaron una iglesia que se llamaba La Hermosa, Templo La Hermosa. Y dice, hermanos, mire, eso me ha remolineado la mente a mí. Había un paralítico que tenía más de 40 años de estar ahí, hermano. Todos los días lo ponían a mendigar, a pedir limosna. Estoy hablando de la sanidad. Y como Juan y Pedro eran hombres aventados en el evangelio, y dice que era la hora novena. A mí me han dicho que son las 3 de la tarde. Y dice que era la hora de la oración. Aquí hay una hora de oración, ¿va, pastora? No se lo inventaron ustedes, es que la Biblia lo dice. Y eso a mí me patinaba en mi mente. La hora de la oración, que iba Juan y Pedro a orar al templo. Y se encontraron allí con un paralítico que tenía más de 40 años. Y mire qué tremendo. Y dice que el paralítico extendió las manos por si Juan y Pedro les iba a dar algo. Y Pedro y Juan le sueltan una palabra y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Dele aplauso al Señor. Esa misma autoridad la tiene usted y yo, de levantar enfermos ahí, paralíticos, en el nombre de Jesús. Y dice que tomándolo de la mano, no lo dejó frustrado ahí, lo levantó, dice, y se le enderezaron sus tobillos. Pero que el hombre se congregó. ¿Aló? Se congregó. Dice que se fue para la iglesia. ¿Y sabe qué fue? A ver cómo venía el hermano Yester, a ver cómo venía la pastora, a ver cómo venía. No, alabar y glorificar el nombre de Dios, hermanos.
Dice que ese hombre dijo saltando, hermano, y saltando y alabando el nombre de Dios, dice, y se quedaban admirados porque ese hombre era el que había estado más de 40 años postrado en la puerta de la hermosa y todo el mundo le saciaba el momento. Pero Pedro y Juan, para toda su vida, ese se suplió y se hizo cristiano evangélico igual a yo, como digo aquel. Amén. Y mire qué tremendo. Estoy terminando. No solo eso. Jesús dice que iba a una fiesta de los judíos a Jerusalén y se encuentra ahí un paralítico de Betesda en el estanque. Y dice que cada vez que bajaba el ángel se agitaba el agua y los ciegos, ahí habían ciegos, habían cojos. Y dice que en ese instante la sanidad se sanaban. Y el paralítico estaba. Hoy no me dan ganas de levantar las manos. Hoy no voy a aplaudir, pastor. Así estaba el paralítico. ¿Y sabe qué pasó? Llega Jesús y le dice, en mi idioma, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, le dice, si no hay nadie que me meta. No hay nadie. No, si no hay nadie. Entre tanto que yo quiero ir, otro llega. El día que usted siente el poder de Dios, de glorificar a Dios, rompa esas barreras y véngase aquí, pastora, de frente, a danzar y a alabar, a glorificar el nombre de Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación. Dios es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Dense aplauso al Señor. 38 años de estar ese paralítico mirando los que se sanaban y a él está, como dijo aquel, a mí que me lamba un sapo. ¿Me entiende? ¡Qué tremendo! Pero ahí es cuando nosotros debemos de arrebatar. Dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Los cobardes van a quedar fuera. Aquí es de arrebatar. Aquí es de lanzarse. En el nombre de Jesús, y va a ver usted la gloria de Dios cuando usted empiece, que Dios lo empieza a utilizar. Y eso a mí me inquieta mi vida, mi corazón. Y digo yo, qué cosa, como dice el salmista, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire, el Salmo 55:22, Biblia de las Américas, dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Qué le parece? Echa sobre el Señor tu carga. A veces venimos así, hermano. Venid a mí todos los que estás cargados y trabajados, dice el Señor, y os haré descansar. Hay que entregar nuestras cargas, todas nuestras dolencias al Señor. Y dice que Él nunca permitirá que el justo sea sacudido de ningún tipo de enfermedad, porque el poder del Evangelio está sobre nosotros. Esto es sobrenatural. Qué tremendo. Le he hablado de la salvación, la justificación, la redención, la santificación y la sanidad. Por eso es que Dios quiere hombres y mujeres de valor que se paren en la brecha a favor de otros. Cuando usted y yo venimos aquí, estamos parándolos en la brecha a favor de otros. Incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y dice que separados de ti nada podemos hacer. Señor, gracias, porque esa palabra, Dios, tú me la diste, Padre. Y tú, oh Dios, me has dicho que tenía que trasladarla a mis hermanos y mis hermanas en este lugar, Dios. Te agradezco, Señor, por cada uno de ellos, Dios, por mi vida, Dios, por los pastores, Dios mío, de la iglesia. Oh, Padre, por cada uno de todas las iglesias de Tegucigalpa, Dios, aleluya. Que sea un evangelio, Padre, de verdad. Que sea un evangelio de poder, Dios mío.
te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra en el nombre de Jesús.